La intervención mía aquí, y es que me encanta hablar de audición, eh, y quisiera repasar eh, cómo es que nosotros oímos. En realidad, para que ustedes me estén oyendo ahorita, pues tienen que pasar muchas cosas. Bueno, primero que estamos en una conexión inalámbrica. Entonces, lo que mis cuerdas vocales, para que ustedes me oigan, mis cuerdas vocales primero tienen que entrar en una vibración. Esa vibración tiene que propagarse hacia los micrófonos de la computadora y ahí va toda la magia de la computación hasta que llega a los parlantes que ustedes tienen en sus celulares y en sus computadoras. De ahí viene el, esas partículas que están en el aire, que son billones de billones por centímetro cúbico. Esas partículas de aire se mueven de una manera eh, programada, de forma por leyes que rigen la física, y hacen vibrar, hacen propagar el movimiento de esas partículas en sentido longitudinal. Un concepto que se tiene muy equivocado es que las ondas sonoras viajan en forma de onda. Las ondas sonoras se llaman ondas por un modelo de ondas, pero viajan en línea recta. Viajan en línea recta en todas las direcciones y de esa manera es que podemos entender si viajaran en forma de onda, como se piensa, muchas de las características que conocemos de ella serían muy difíciles de explicar. En realidad, la forma de onda es un modelo para explicar las características del sonido, como la frecuencia, como la intensidad, como la fase, como el espectro, con varias eh, medidas del sonido que lo conocen más los audiólogos y los físicos del sonido. Entonces, ese es un concepto que uno le pregunta a un otorrino o a un audiólogo también, ¿cómo se transmite el sonido? Y todos dicen en forma de onda. La forma de onda es un modelo para explicar las características del sonido. Este dibujo que encontré aquí, animado, es cómo se transmite el sonido. En línea recta, en todas las direcciones, y por supuesto, la mayor intensidad va en una dirección. Si yo estoy en este momento frente a mi computadora, la mayor intensidad de lo que estoy hablando lo está percibiendo el micrófono que está en ella. Pero si hubiera una persona detrás mío, también me va a oír porque gracias a las características que tiene el medio que transmite el movimiento de esas partículas, se reflejan en las paredes de la computadora, se reflejan en las paredes de este cubículo y logra llegar a distintas partes de esta misma sala. Y así ocurre exactamente igual en donde están ustedes ahorita. Ok, una vez que ya pasó la computadora mía, pasó la computadora de ustedes, esas partículas de aire se van a mover, van a hacer mover sus tímpanos, van a ser captadas por el pabellón auricular y van a dirigir esas sensaciones vibratorias al tímpano. Entonces el tímpano empieza a producir una vibración que hace mover también en el mismo sentido y en la misma frecuencia del movimiento de las partículas que están a la par de sus tímpanos, hace mover los huesecitos y hace mover la ventana redonda. La ventana oval, perdón, y la ventana redonda compensatoriamente. En realidad, una vez que llegamos a ese punto del movimiento de la ventana oval, se genera una onda de movimiento líquida en el oído interno. Y eso hace mover las células ciliadas del órgano de Corti, ya en la cóclea, para hacer eh, unos movimientos que provoca una despolarización de las células que luego se va a transmitir a las neuronas del nervio auditivo para llegar, de acuerdo a todas sus escalas y conexiones, hasta que logramos entender en la corteza
cerebral lo que estamos oyendo, así que lo vamos a entender como sonido, como palabras, como música, y de esa manera es tan simple como lo estamos diciendo, pero lo que dicen es que cuando Dios hizo al hombre, le dedicó mucho tiempo al sentido de la audición, porque es de los órganos más perfectos. Em, Todo esto hace que este otro modelo que quería compartirles con ustedes, que me gustó más, el circular, exactamente así es como se transmite el sonido. Como un ejemplo que ponen muchas veces en videos es cuando en un estanque tiran una piedra y se generan un montón de ondas alrededor de la piedra. Pero ponen digamos, una basura, una bolita, donde esa bolita no se mueve, nada más sube y baja, sube y baja, sube y baja. Eso es otro modelo para explicar las características del sonido. Pero el sonido se transmite como es este dibujo, en línea recta, en todas direcciones, y como pueden ver, ustedes pueden ver mi mouse, mi Sí, puntero. Ok, perfecto. Entonces, la fuente sonora va a hacer mover la partícula de aire que está a la par de la que está a la par, de la par la que está a la par y de la par de la que está a la par, y así sucesivamente, hace mover la que está a la par, pero también se devuelve. Se devuelve en ese vaivén y cada una va en un vaivén, pero en una línea recta. Por eso se llama que el sonido es un ejemplo de un movimiento vibratorio longitudinal. Y de esa manera es que mis cuerdas vocales entran en vibración y los tímpanos entran en vibración cuando llevan la misma frecuencia y la misma eh, intensidad, aunque con la distancia se va decayendo esa fuerza para mover esas partículas. Por eso, para que ustedes me oigan mejor, yo tengo que subir mi volumen, y así, para que ustedes oigan mejor, tienen que subir sus volúmenes del aparato que tienen. Entonces, esa es la manera como nosotros oímos. Ese es el concepto físico de cómo es que oímos. Em, pero nosotros también decimos que oímos con el cerebro. O sea, oímos con el cerebro, vemos con el cerebro, y no solo es porque hay alrededor de casi 16.000 células ciliadas en el órgano de córtico, en la cóclea, y más de 300.000 fibras nerviosas. No solo eso, sino que hay más de 100.000 millones de neuronas cerebrales trabajando continuamente y más de 100 billones de paquetes de información por segundo que se generan cada vez que se tiene un estímulo. Entonces, y el concepto de los estudios que hacemos para detectar las sorderas y para investigar a qué nivel es que está el problema, si es a nivel de la oreja, si es a nivel del conducto, si es a nivel de la cóclea, del órgano de corte, si es al nivel del nervio, si es al nivel del tallo cerebral, si es al nivel de la corteza cerebral. Se tienen las herramientas para investigar dónde está el problema, dónde está la falla. Y así podemos diferenciar el tipo de sorderas que hay, el grado de sorderas y la manera como las vamos a manejar. Em, entonces, ¿cuál es el problema de la sordera? El problema de la sordera es que el niño que no adquiere ese, eh, ese estímulo, pásalo como vemos aquí en digamos, en esta cosa artística que hice yo, que vemos que la sordera es un muro que no permite el acceso del sonido al cerebro. De esa manera, el área cerebral tiene hay un área cerebral destinada a la audición y al no utilizarse se va a dedicar a otra cosa. Y eso, por eso decimos que hay un periodo crítico. Ese periodo crítico es el que, gracias a ustedes y gracias al esfuerzo de todos ustedes y de los bebés que nos mandan y los tamizajes que hacen, que podemos en la actualidad darle al asegurado de la institución, darle la mejor oportunidad y darle las herramientas que le van
hacer brincar ese muro para que el cerebro tenga acceso al sonido. Y ese periodo es crítico, como les decía, que es explosivo la forma como el cerebro adquiere la información en los primeros meses y esa ventana de tiempo se va cerrando antes de los 4 años. Decimos que las edades ideales son los primeros meses, por supuesto, y ya a los 3 años, luego de los 3 años empieza a cerrarse eso y ese periodo es crítico. En la actualidad, puse aquí yo que no hay excusa, no existe una excusa para que la institución con lo que tiene, con las herramientas que tenemos y eh, todo lo que posee en cuanto a audición, no hay excusa para que un niño no tenga el acceso a esas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa si un niño no adquiere eso? Pues entonces, por supuesto, todos lo sabemos, pero no me canso de repetir, y ustedes lo saben, que va a tener un problema del lenguaje hablado, una alteración de su capacidad para aprender, una alteración, por supuesto, para su comunicación oral, para las destrezas de lectura, las habilidades académicas, todas esas conexiones cerebrales que cada vez que tenemos un sonido se genera una conexión cerebral, otro sonido se genera otra conexión cerebral, y es así, estímulo, conexión, estímulo, conexión, estímulo, conexión, estímulo, conexión, estímulo, conexión, repetidamente, repetidamente, y eso va generando esas conexiones que, por supuesto, eh, desarrollan esas áreas auditivas cerebrales destinadas para eso. Por supuesto, el niño que no adquiera eso, pues va a tener un problema de integración social, trastornos del problema de su autoestima y por supuesto cuando sean grandes, pues no van a alcanzar una, eh, una capacidad laboral semejante a los que sí tienen esas capacidades. Entonces, aquí quería decir que también que gracias a ustedes es posible que nosotros tengamos a esos bebés, tengamos esos pacientes y le podamos dar la oportunidad de no ser de ese grupo. Y para introducir a la otra charla, nada más a forma a nivel de información básica, para estudiar las sorderas, pues dividimos anatómicamente el oído en un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo se refiere a la oreja o el pabellón y al conducto del oído. Al oído medio, a los huesecillos, en donde está el tímpano, los huesecillos y el tímpano, el martillo, el yunque y el estribo. Y en la parte interna nos referimos, cuando hablamos de la parte interna, a la cóclea. Y luego ya la parte de la cóclea y el nervio auditivo. Y parte del nervio auditivo es periférico y otra parte es totalmente central, a nivel de la médula, el tallo cerebral y por supuesto después las conexiones que hay entre todas esas neuronas hasta la región cortical, que es la parte más consciente y el entendimiento de lo que escuchamos. Em, esta diapositiva que me acabo de devolver, tenemos que entender también que no solo decían, bueno, si el niño es sordo, sí, bueno, nada más, sí, nos salió sordo, no. La sordera es un problema que tiene conexión con un montón de actividades, de neuronas, de la parte motora, de la atención, de la planificación motora, del lenguaje, de identidad y todo, que en realidad el problema auditivo es un gran problema. Y como ustedes saben, la sordera congénita es de los problemas, es el problema congénito más frecuente de todo el humano. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es, vamos a hablar un poco de lo que es patología de como tal, la hipoacusia, la sordera. Vamos a hablar acá tanto de lo que son, principalmente de las enfermedades que producen algún tipo de afectación a la audición,
que dentro de esas cosas, y a la vez, muchas de las enfermedades o antecedentes que se presentan van a funcionar como factores de riesgo. Entonces, vamos a ir mencionando todo como a la vez, para hacer como una integración. Para empezar, como tal, la hipoacusia infantil se va a definir como un trastorno auditivo que va a resultar en la interrupción de la función de estructuras que transmiten una señal acústica desde el oído externo al punto de percepción del cerebro. O sea, cualquier alteración que pueda ocurrir en la vía auditiva, desde que se percibe la señal acústica hasta toda su transmisión que llegue al sistema nervioso central. Pues van a ver, vamos a ver ahorita las principales, pero es multicausal el problema de la hipoacusia. Pueden estar asociadas o no en relación a factores pre o perinatales, factores ambientales, la gran mayoría de factores genéticos, o puede haber una gran combinación de, de todas estas cosas. A nivel de incidencia, esto es más que todo como a nivel mundial y principalmente como por literatura americana, que es la que nos regimos la mayoría de las veces, que la hipoacusia se va a presentar entre 1,5 a 2,5 por cada 1.000 nacidos vivos. Y que a nivel general la hipoacusia se va a presentar entre un 6 a 8% de la población que van a presentar algún grado de hipoacusia. Vamos a tener que las hipoacusias las vamos a clasificar de diferentes maneras. Una de las clasificaciones, que es como la más común, que utilizamos como a nivel de estudios y todo lo demás, es en cuanto al tipo de sordera, que puede ser una sordera de tipo conductiva, que son las sorderas en las que va a haber alguna afectación, principalmente a nivel de oído externo, oído medio, en la transmisión del sonido, sorderas de tipo neurosensorial en las que ya hay una afección de la parte del oído interno o de la vía auditiva y hacia el sistema nervioso central o una combinación de ambas, que es la sordera mixta. En cuanto al origen de las hipoacusias, las vamos a clasificar en hipoacusias de origen genético, hipoacusias de origen adquirido o indeterminada, que es cuando no se pudo encajar en ninguna de estas otras dos clasificaciones. También otra de las formas de clasificar una hipoacusia es por el grado de pérdida de audición, en donde vamos a tener que puede ser, eso obviamente va a depender de los decibeles, que puede ser una pérdida leve, una pérdida moderada, una pérdida severa o una pérdida, una sordera profunda. Eso dependiendo del tipo de sordera que se haya documentado. Otra de las clasificaciones es a lo largo del tiempo, como según la evolución que haya tenido, que pueden ser sorderas estables, sorderas progresivas o sorderas fluctuantes. Y también otra manera de clasificar, que a veces que es importante como conocer, es el momento de aparición de la hipoacusia. Si fue prelocutiva, o sea, antes del desarrollo del lenguaje, que aproximadamente es menos de 2 años, si es perilocutiva, que es en ese periodo crítico en el que el niño está con su desarrollo de los 2 a los 4 años, o si es poslocutiva, que es después de los 4 años. Entonces vamos a hablar un poquitito de cada una. Hay un poco de conceptos generales de lo que es el desarrollo embriológico. Principalmente el oído va a estar desarrollado por dos, se va a diferenciar como a partir de 2 o 3 capas posterior a la fertilización. La parte del oído externo e interno, principalmente va a ser de lo que es el ectodermo y el oído medio del mesodermo. Ese desarrollo auditivo va a empezar a partir de lo que es la tercera semana de gestación, lo que es la cóclea. Ya va a estar formada después de la tercera semana hasta las 25 semanas, ya vamos a tener la cóclea lo que es formado. Y lo oído medio, por el tema de lo que es la aireación y la neumatización del oído medio, va a estar formada hasta finales de la gestación. Esto principalmente, o sea, es importante mencionarlo porque cualquier alteración o cualquier fallo que haya dentro de la etapa del desarrollo gestacional, vamos a ver que puede afectar o puede producir hipoacusia. Entonces vamos a ver, vemos que son bastantes semanas las que hay involucradas en el desarrollo de lo que es la cóclea, hasta las
hasta las 25 semanas. Entonces, durante todo ese tiempo, si hay alguna exposición o algún factor de riesgo al que se expuso la madre cuando está embarazada, nos va a producir anomalías genéticas o afecciones ambientales o problemas de hipoacusia. Entonces, vamos a empezar describiendo un poco cada una. Vamos a empezar con lo que es la hipoacusia adquirida, que acá la vamos a dividir igualmente en conductiva y neurosensorial. Y a la de la neurosensorial adquirida, la vamos a definir como patologías propiamente del nervio o del oído interno y problemas a nivel neural, que es ya de la parte del sistema nervioso central. Entonces, en cuanto a la hipoacusia conductiva, dentro de lo que son desórdenes prenatales adquiridos, vamos a tener lo que son algunas que me van a producir una hipoacusia conductiva, problemas de desarrollo del conducto auditivo externo y del oído medio, dentro de todo lo que es la atresia, y dentro de esas malformaciones vamos a tener incluido todo lo que es malformaciones del pabellón, que necesariamente todas estas microtias que vemos acá, que es son las clasificaciones, no va a implicar una malformación como tal del oído medio, pero sí casi siempre van de la mano. Entonces, pues es una de las causas principales. Luego, anormalidades del oído medio. Aquí van a entrar todo lo que son malformaciones a nivel de los huesecillos, ya sean disrupciones óseas, deformidades, ausencia de los huesecillos, que al fin y al cabo lo que me van a producir es una mala transmisión del sonido. Y pongo aquí los síndromes genéticos, que al fin y al cabo, pues son causas que no son causas adquiridas, sino que son problemas ya genéticos, pero al fin y al cabo me pueden llegar a producir problemas de hipoacusia conductiva, como lo son las malformaciones, ahí por ejemplo, de el Treacher-Collins, y otro montón de malformaciones que al fin y al cabo van a llevar a este tipo de sordera que por lo general van acompañados de sorderas neurosensoriales también, pero y se incluyen acá. Lo que son desórdenes postnatales adquiridos, vamos a tener que ya son problemas que se van a presentar posterior al nacimiento. Una de ellas, la más común, que es la otitis media con efusión, que pues va a ser ese estado inflamatorio crónico del oído medio, en donde hay acumulación de moco dentro del oído y hay una mala aireación del oído medio. Entonces, pues son niños que van a presentar una mala transmisión del sonido por esa acumulación de moco que no permite una adecuada vibración de los huesecillos. Problemas de infecciones crónicas que lleven a una perforación timpánica, lo que es la otitis media colesteatomatosa, problemas a nivel de conducto auditivo externo, como lo es una otitis externa o problemas a nivel de cerumen, que al fin y al cabo lo que me va a producir son problemas de transmisión del sonido igualmente. En cuanto a lo que es la hipoacusia neurosensorial, los problemas adquiridos, vamos a tener igualmente, los vamos a ver como en prenatales, perinatales o postnatales. Lo que son los prenatales, vamos a tener igualmente anormalidades en el oído interno, todas estas malformaciones que se producen de lo que es la cóclea, una aplasia coclear, eh, otro montón de malformaciones que al fin y al cabo son desórdenes prenatales infecciones, que esto principalmente funciona o son como de los principales factores de riesgo, todo lo que son las infecciones del TORCH. Entonces, de ahí tenemos lo que es el citomegalovirus, que es una de las infecciones pues, que está más asociada de que cuando hubo un antecedente prenatal de infección por citomegalovirus, eh, hay muchos pacientes que posterior desarrollan una hipoacusia. Tenemos lo que es el sífilis, que también, pues obviamente cuando se presentó a nivel del embarazo, es un factor de riesgo muy importante para la presentación de la hipoacusia, lo que es la rubiola en la madre, que es inicialmente no es como que le da factor de riesgo al niño que nazca con hipoacusia como tal, pero sí a largo plazo son niños que se ha visto que posterior pueden generar hipoacusia, al igual que lo que es la toxoplasmosis, que al fin y al cabo es por un parásito durante la exposición materna. Y también todo lo que son exposición por parte de la madre a nivel de drogas, ya sea medicamentos o drogas ilícitas. Lo que son desórdenes adquiridos peri y postnatales, aquí vamos a tener que van a ser todas las enfermedades que se van a presentar al momento del nacimiento
o posterior al mismo. Entonces, vamos a tener niños que nacieron con algún problema de desarrollo pulmonar, como una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, niños que estuvieron sometidos a programas de ECMO, que es de oxigenación extracorpórea, que son niños al fin y al cabo que están sometidos a unidades de cuidados intensivos, en donde aquí va a entrar un montón de factores de riesgo a los que van a estar implicados, como lo es empezando por el ruido de los monitores, todo lo que son la exposición a un montón de medicamentos que pueden ser funcionar como tóxicos, principalmente en cuanto a estos problemas de lo que es la oxigenación. Sí, son pacientes que a largo plazo van a tener problemas a nivel del sistema nervioso central y por ende van a generar alto riesgo de que tengan un mal desarrollo auditivo. Procesos infecciosos, que muchas veces eso es lo que también los puede llevar a unidades como estas, como lo que es la meningitis. Enfermedades autoinmunes del oído interno. eh, Problemas infecciosos también, igualmente presentaba, como son las paperas, sarampión, que obviamente todo esto, pues actualmente ha venido muy a la baja por todo el sistema de vacunación que también tenemos a nivel nacional. Eh, También se incluyen problemas de fiebre hemorrágica, que eso principalmente son problemas infecciosos, como lo es el producido por el ébola o el Zika. Como bien sabemos, todo lo que es la ototoxicidad, que es más adelante igual les voy a mencionar un par de diapositivas de cuáles son los principales, pero que al fin y al cabo me van a llevar a problemas auditivos. Eh, en cuanto a los ototóxicos, como les mencionaba, lo principalmente vamos a tener que son tanto, no son solo a nivel de medicamentos, sino que también está lo que son las radiaciones ionizantes y todo lo que son cosas ilícitas. En cuanto a fármacos, los principales son los aminoglucósidos, todo lo que es la gentamicina, claritromicina, eritromicina, todas estas antibióticos que se utilizan para ciertas infecciones, ya sea tanto exposición a nivel prenatal, o sea, cuando la madre está embarazada, o ya después postnatal. Antipalúdicos como la quinina, que es lo que, eh, bueno, los diuréticos de asa como la furosemida, talidomida y algunos antineoplásicos, principalmente el cisplatino. Esto principalmente como a factores prenatales, ¿verdad? Que lo que se ha visto es que en cuanto a factores a nivel prenatal, cuando más se afecta es cuando se presenta entre la sexta y séptima semana, que es cuando hay un poco más de desarrollo de la formación de la cóclea, entonces hay un poco más de lesión ósea. Otro de los factores de riesgo o enfermedades que nos puede llevar a una hipoacusia neurosensorial es la hiperbilirrubinemia, que como bien sabemos, esos son niveles de bilirrubina elevados a nivel de sangre, que pues a nivel fisiológico no es normal que hayan esos niveles porque van a alterar lo que es un montón de cosas del metabolismo de la sangre y al fin y al cabo, afección de las células cocleares. Entonces va a haber un problema de la ictericia fisiológica, que es la que se presenta en las primeras 24 horas, eh, que cuando es un niño que persiste con esa coloración amarilla, hay que empezar a buscar causas de por qué está pasando. Normalmente se va a definir como 12 miligramos por decilitro en prematuros o más de 15 miligramos en recién nacidos a término. Otra de las causas de hiperbilirubinemia es la ictericia neonatal por histocompatibilidad del RH, que pues es algo no fisiológica y al fin y al cabo es por un problema en la hemólisis. Y esos problemas, si no se da tratamiento adecuado, nos puede llevar a lo que es el kernícteros, que digo, obviamente va a ser cuando los niveles de bilirrubina están mucho más allá de lo fisiológico y de lo que se puede esperar. Ahí ponemos más de 25 miligramos por decilitro que van a producir a esos niveles que haya un cruce de barrera hacia la barrera hematoencefálica y produzca toxicidad a nivel de la vía auditiva. En cuanto a lo que es la prematuridad y la hipoacusia como factor de riesgo también para presentarla, se va a dar alrededor de un 5 a 23%, que como tal se define en menos de 34 semanas, o por peso, que son de menos de 1500 gramos, que son como factores de riesgo que se consideran
para, para prematuridad y hipoacusia. Eh, Principalmente, o sea, es el bajo peso al nacer, es el principal factor de riesgo relacionado. Por lo general son niños que van a llevar a producir una hipoacusia neurosensorial severa, profunda, y lo que se produce es que presentan lesiones a nivel de núcleos cocleares, de tronco cerebral, que todo esto se da por permanencia a nivel de unidad de cuidado intensivo, por algún trauma o por exposición a ototóxicos. Esta diapositiva es de la otra parte que les mencionaba de los desórdenes neurales, auditivos neurales, que todo eso, lo que entra, o sea, es lo que conocemos como neuropatías auditivas, que todo eso va a entrar dentro del trastorno del espectro de neuropatía auditiva, que al fin y al cabo sí es una de las patologías o factores de riesgo también ahora que se presenta como hipoacusia. Saben que se va a presentar con respuestas ausentes en potenciales evocados. Son niños que tienen pobre percepción del habla, niveles variables de pérdida auditiva, ausencia de reflejos acústicos y que en pruebas se documentan microfónicos cocleares. A nivel de niños, lo que vamos a notar son ausencias de potenciales y emisiones reservadas, que al fin y al cabo eso es lo que se presenta es un trastorno que puede ser preneural o neural. Preneural es cuando es a nivel de fallo de la cóclea, entonces no se va a transmitir la señal adecuadamente, y a nivel neural es cuando hubo un trastorno del nervio auditivo, entonces se va a presentar como una disincronía auditiva. Generalmente esto se produce por patologías periféricas sindrómicas, como lo es el Charcot-Marie-Tooth o una ataxia de Friedrich. Y ya la otra parte es como tal, lo que no es adquirido, es la parte congénita. Y aquí obviamente esta parte congénita, que es como el grosor de las causas de hipoacusia a nivel neonatal infantil. Y en general, la vamos a dividir en dos tipos, igual la adquirida, que son como todas las causas que ya mencionamos ahorita, y la parte genética, que es aproximadamente un 50%, que de ese 50% vamos a tener que un 30% va a estar asociado a algún síndrome y un 70% va a estar asociado a problemas que son no sindrómicos, ya sea por problemas autosómicos recesivos, dominantes o ligados al gen X. Y una porción que son indeterminados, que es como un 25%. Esto es lo que les acabo de comentar igualmente de lo de la hipoacusia adquirida. Lo que pasa es que allá es de la parte congénita, que igualmente habla toda la parte infecciosa, toda la parte endocrino-metabólica implicada en lo que es la hipoacusia y toda la parte tóxica materna. Propiamente lo que son las hipoacusias congénitas genéticas, en realidad es como algo muy básico lo que vamos a mencionar. Corresponde al 50% de las hipoacusias prelocutivas. La mayoría son autosómicas recesivas no sindrómicas y van a haber aquí dos genes implicados, dos proteínas, perdón, lo que son la conexina 26 y conexina 30, que al fin y al cabo esas proteínas lo que tienen que ver es como con toda la mecanotransducción que es del, la señal auditiva que se da a nivel sí, de las células ciliadas a nivel de la cóclea. Eh, Esas causas genéticas, como les dije, se dividen en causas sindrómicas y no sindrómicas. Todas las sindrómicas son las que tienen asociado algún problema médico. Normalmente van a presentar malformaciones del oído externo, alteraciones de otros órganos. Eh, y sí, pues se describe un montón de síndromes genéticos que están asociados a eso, que son factores de riesgo de que puedan presentar una hipoacusia. Y la no sindrómica es la que no es asociada a malformaciones del oído, que puede asociarse o no a malformaciones. De esas sindrómicas, corresponde al 30-15%, la mayoría van a asociar un problema craneofacial. Entonces ahí vemos que sí, hay varias enfermedades, cuando son autosómicas recesivas, todos estos síndromes, Pendred, Usher, las autosómicas dominantes, el Wanderburg, el síndrome de brachiotorrenal, y las que son ligadas al cromosoma X, el síndrome de Alport. Lo que son las no sindrómicas, que son un 70%, como les dije, igualmente van a estar ligadas, puede ser autosómica recesiva, dominante o ligada al cromosoma X, y aquí principalmente se van a dar por problemas en estas proteínas, en la conexina 36, bueno, 26, perdón, porque es ahí, y hay algunos otros, estas otras proteínas que son
Tienen ese nombre por las siglas que tienen en inglés, pero son proteínas que también han sido vistas que se presentan alteración o hipoacusia en estos niños. Que siempre he tenido como una duda en cuanto a lo del manejo de los pacientitos con ictericia en la unidad de recién nacidos. Bueno, se habla de, bueno, lo que yo he escuchado siempre ahí a las enfermeras y al neonatólogo hablar sobre la parte del límite de la hiperbilirrubinemia y todo esto. Entonces, a veces me queda como tal vez la duda de cuándo tenemos que intervenir un bebito de estos con la parte de potenciales, ¿verdad? Yo lo que hago es que generalizo, digamos, bebé que esté en unidad de recién nacidos, aunque sea una ictericia poca que ellos le llaman de un 15 o porque no manejo como el mínimo, ¿verdad? No manejo como el límite de la pruebita de cuánto puede estar. Y ahorita que el doctor estaba en esta exposición, sí, hablaba sobre esto, de los límites, digamos, en la parte del prematuro, de cuánto puede manejar, porque la mayoría de bebés, bueno, al menos acá en Pérez Celedón, sí internan mucho, mucho neonato por problemas de ictericia, bastante, diría yo que tal vez 10 neonatos, 8 que estén en la unidad, tal vez 5 son por hiperbilirrubinemia. Entonces, a veces me queda un poco la duda de cuándo tengo que intervenir, digamos, al 100% con la parte de potenciales evocados, teniendo ya un tamizaje auditivo positivo, ¿verdad? Que el niño pasó. Y a veces son casos, por ejemplo, acá en Pérez que se manejan, son niños del sur que están internados acá y hay que hacerlos venir hasta acá al centro para poder hacer los potenciales. Entonces, como para tener una idea de manejar un rango, no sé si me puedan ayudar para, para saber exactamente cuándo puedo o cuándo no es tan necesario evaluar la parte de potenciales. Yo pensaría profesional, digamos, personalmente, que siempre, ¿verdad? Aunque sea mínimo, pero no sé si me pueden ayudar con algún comentario y con apoyo en cuanto a este tema. Claro, mira, lo que te puedo decir es que, o sea, el sentido común dice que cuando el bebé esté en condiciones de hacerle las pruebas, usted se lo va a hacer. No se lo va a hacer cuando esté en una unidad ahí dependiendo de un ventilador o alguna cosa. En el panel que hay de este Zoom, hay una neonatóloga y ellos son los que manejan sus protocolos de qué manejo tienen que darle a los niveles y a las manifestaciones que puede tener un niño. Pero digamos, para la pregunta tuya, que cuándo le hacen los potenciales, cuando tenga o sea, cerca de la salida del bebé. No se lo haga cuando le están dando tratamientos, ¿verdad? Porque, eh, de, y ese bebé que es de factor de riesgo, pues tiene que llevar un seguimiento también. Entonces, la prioridad es la vida del bebé. Cuando ya haya salido de su condición crítica, entonces puede hacerse la intervención del tamizaje. Sí, como también como para agregarle al doctor, o sea, no hay como un nivel como tal de bilirrubina, por así decirlo, que uno diga que a partir de ese nivel hay que hacerle potenciales o cierto estudio. Obviamente, si el paciente tuvo como niveles elevados de bilirrubina, ya como tal, el nivel que haya sido es un factor de riesgo a futuro y a largo plazo. Entonces, pues obviamente son pacientes que si se les hizo el tamizaje durante estando hospitalizados y si salió alterado, con más razón hay que darle, pues, se le va a dar un seguimiento más estricto y cuando lo requiera, hacerle como el estudio que esté implicado en su momento, ya sea de volverle a repetir las emisiones o volverle a hacer las potenciales si ya no pasó. Pero principalmente los que van a llegar como a ocupar esas cosas son como los que ya presentaron algún trastorno como el kernicterus o pacientes que requirieron alguna exsanguinotransfusión como cuando hay alguna incompatibilidad, que ya son niveles un poco elevados. Y quiero rescatar también esta buena pregunta que hiciste en el sentido de que para esos casos, ¿verdad? Porque si le sale bien los potenciales,
usted tiene que educar, o tenemos que educar bien a los cuidadores, a la mamá, de que cualquier alteración que encuentre o que vea que no responde a lo que debe responder de acuerdo a lo que el librito de desarrollo les ayuda, si cualquier duda debe consultar para que se haga estrictamente un diagnóstico de la capacidad auditiva que pueda tener ese bebé. Eso es lo que me parece importante aprovechar su pregunta para repetirlo. Bueno, yo creo que lo primero es que recordar que todos los que están internaditos, ¿verdad? Según el protocolo del TANO, esos son con potenciales, ¿verdad? O sea, entonces, si son niñitos que tenemos que no están en la maternidad, que se van a ir y que están internaditos, pues eso les va a tocar potenciales, independientemente si tienen una ictericia que el nivel tal vez es menor o es mayor. Y otra cosa que también creo que es importante recordar es que sobre todos los que han tenido, que ya lo mencionó el doctor Elizondo, hiperbilirubinemia y ameritaron exsanguinotransfusiones, sí considerar que esos en especiales pueden tener, o sea, tienen una alta probabilidad de tener una neuropatía auditiva por el efecto de toxicidad que genera, ¿verdad? Esta condición, sobre todo, digamos, en núcleos de la vía auditiva y demás. Entonces, eso sobre todo sí hay que estar pendientes y revisar también la parte con potenciales y obviamente con combinación con emisiones, porque ahí es donde nos podríamos dar cuenta de la presencia de una neuropatía auditiva. Hola, yo nada más quería hacer una acotación, digamos, desde el punto de vista neonatal, que como dijo el doctor, digamos, esos niveles que él apunta son como niveles de riesgo para el de término y para el de pretérmino. Y obviamente los niveles arriba de 25 en general, ¿verdad? Son niveles que se asocian con mayor probabilidad de tener alguna secuela o consecuencia importante. Pero sí es muy importante lo que ya ustedes todos dijeron, que no hay un rango, o sea, no hay un nivel de bilirrubina para uno decir que ese niño es de riesgo. Lo que uno puede dirigirse o orientarse es que cuando la ictericia es significativa, eso lo que significa es que se tuvo que hacer alguna intervención, o sea, el niño se tuvo que hospitalizar para recibir algún tipo de tratamiento, ¿verdad? Ya sea fototerapia, exsanguinotransfusión o inmunoglobulina, lo que sea el tratamiento, pero se tuvo que hacer alguna intervención, ya se considera de riesgo. Entonces esos bebecitos sí hay que seguirlos porque la bilirrubina tiende a ser neurotóxica. Y está también demostrado que los niveles no sirven para uno determinar cuál es de riesgo, a excepción de que si son muy altos, ¿verdad? Arriba de 25, porque hay una cierta idiosincrasia, ¿verdad? En cada niño. Entonces hay niños a veces que tienen niveles, podríamos decir, altos, 20, 18, 16, y no hacen ningún tipo de lesión. Y hay niños que a veces hacen niveles más bajitos, puede ser 12, 13, 15, y tal vez tuvieron alguna intervención y tienen alguna secuela. Entonces no nos podemos dirigir por niveles. Tiene que ser por niño intervenido, digamos, ¿verdad? Para considerarlo de riesgo. Tal vez eso le ayude a la compañera de Pérez Celedón para tomar en cuenta cuáles son los que pueden tener alguna consecuencia. Quería aprovechar la excelente charla del doctor Elizondo para rescatar dos cositas. Una que, como ustedes pudieron ver en los porcentajes, la gran mayoría de los bebés que nacen sordos son totalmente sanos, eh, no tienen ningún factor de riesgo, son bebés lindos, bonitos, gorditos, o bueno, normales. Y eso es lo que nos debe hacer pensar que no es el niño que tiene algún trastorno, a ese le van a estudiar todo habido y por haber, pero el niño que se ve bonito, que llora y todo eso, es el niño que también, y estadísticamente es el más frecuente que va a tener un problema de sordera. Y más del 90% de los niños que nacen con algún grado de sordera tienen papás totalmente sanos. Entonces es recordar eso, que muchas veces se centra la atención en la minoría, ¿verdad? Porque lo ocupan un montón de exámenes y todo eso. Y otra cosa que también se nos pasa a veces por encima, que cuando un niño tiene otros trastornos, se nos olvida que puede tener sordera. Entonces, todo el mundo y toda la atención en su corazón, por supuesto,
necesitamos que el niño siga vivo para poder hacerle otros estudios, pero digamos, no hay que dejar de lado sospechar el problema auditivo cuando un niño es sometido a todas estas cosas. Porque todavía lo vivimos, ¿verdad? Lo vemos, niños que por alguna razón se van desarrollando, citas y citas y citas porque tienen que estar yendo a valoraciones y cuando ya son grandes, pues a alguien se le olvidó que debió haber prestado en la sordera. Y eso lo podemos ver desde muy temprana edad. Entonces acá es lo que vamos a hablar son de las pruebas audiológicas que se realizan por parte del Tano. Las compañeras de audiología de acá nos realizaron unos videos que se los vamos a compartir y después vamos a comentar un poco de eso. El primer examen que vamos a ver es la valoración que se realiza a los niños que no cuentan con factores de riesgo, que es con un equipo de emisiones otoacústicas, y la prueba que se va a aplicar es una prueba de producto de distorsión. Hoy vamos a hacer la demostración de cómo realizamos las emisiones otoacústicas, producto de distorsión, en los bebés. El día de hoy vamos a utilizar un ejemplo con un adulto. El equipo que utilizamos en el Hospital México es este equipo Otorrid. Valora las frecuencias de 2000 a 5000 Hz. Las emisiones son unas pruebas objetivas, no ocupamos la respuesta del paciente. Es una prueba rápida, fácil y muy sencilla de utilizar. Entonces vamos a hacer y evaluar lo que son el funcionamiento de las células ciliadas externas. Vamos a hacer un ejemplo acá con esta pacientita. Estas olivitas son las que utilizamos en los bebés. Y en un adulto vamos a utilizar estas que son un poco más grandes porque van acorde. Y el equipo nos indica que pasó este examencito. Bueno, muy importante, si ustedes ven en la pantalla del equipo, este nos indica si el paciente aprobó la prueba o pasa, que es como comúnmente lo mencionamos, o cuando sale a controlar, quiere decir que el niño refiere la prueba de tamizaje. Es importante tomar en cuenta, tal y como se vio en el ejemplo, de que se valoran 4 frecuencias y para poder decir que el niño ha pasado la prueba, tiene que tener 3 de las frecuencias evaluadas, 3 de 4 con valores de paso. Ahora vamos a poner un ejemplo de la prueba que se le realiza a aquellos pacientes que cuentan con factores de riesgo asociados a la aparición tardía de una hipoacusia, que en este caso son todos los niños que requieren la prueba de potenciales evocados auditivos automatizados. Lindo. Hola, buenos días. Por acá vamos a hacer una demostración de lo que son los potenciales evocados auditivos automatizados con el equipo Titán. Acá en el Hospital México, esta prueba se realiza en la unidad de cuidados intensivos para los bebés que tienen factores de riesgo que se encuentran internados, con el objetivo, ¿verdad?, de tener información de la condición de su audición. Básicamente, en cuanto a lo que es la limpieza, tenemos por acá alcohol, ¿verdad? Entonces, primero con una gasita se limpian las zonas en las que vamos a colocar los electrodos. Y tenemos que limpiar también con esta otra cremita Nuprep para que el área esté bien limpia y se adhiera bien el electrodo. En caso de los bebecitos, necesitamos estos tipsitos, pero como estamos trabajando con un adulto a manera de demostración, vamos a utilizar estos otros que ya tenemos aquí colocados. Voy a sacarlo para que lo observen. La idea es de que esto quede bien colocado al límite y luego
esta espumita la moldeamos de esta manera, con una forma redondeada, y se coloca en el conducto auditivo. Como les digo, en este caso es un adulto. Normalmente en los bebés utilizaríamos este otro. Acá tenemos que fijarnos bien, tenemos un preamplificador. Ese preamplificador cuenta con 3 electrodos, uno que va colocado aquí en la frente, donde ya previamente limpié con alcohol y con el gel. Acá también sería el otro electrodo, que es de color rojo, entonces es muy fácil de identificar a manera de mejilla. Recordemos rojo, blanco en la frente, y acá en la nuca sería el azul. ¿Okay? Entonces, para que lo logren ver bien, acá sería en la nuca, el azul. Entonces, en cuanto a lo que son los traductores, que son los que van a enviar la información del sonido, tenemos que verificar bien que esté colocado en la orejita derecha el rojo y en la orejita izquierda el azul, ¿verdad? Entonces, estos envían la información y los traductores registran la información. Por acá, entonces, ya cuando tenemos todo esto así colocado, entramos acá a este protocolo de CHIRP 35DB 35DB NHL, y acá en el protocolo, cuando ya ingresamos, tenemos que verificar que las impedancias se encuentren de esta manera, verde. ¿Ok? Y damos inicio a la pruebita. Por acá vemos más o menos 40. Es el nivel de ruido que se registra, el nivel de ruido permitido para que no se alteren las pruebas, los resultados. Entonces, por eso logran ver una rayita negra acá. La idea es de que este nivel de ruido se mantenga por debajo de esta línea negra para que el resultado sea confiable. Ahorita inclusive yo estoy hablando y demás y se está haciendo el registro. Lo lógico es que estemos en silencio, que el bebé esté tranquilo, ojalá dormido en los brazos de la mamá o en la cunita, ¿verdad? Tranquilito. Acá ya nos pasó una orejita, la orejita derecha, y aquí ya nos pasó la orejita izquierda. Entonces, como pueden ver, se puede hacer en ambos oídos al mismo tiempo, o en todo caso, si fuera que está un poco incómoda la situación, se puede elegir para hacer solo en uno y luego en el otro. Listo, eso era como una forma de recordar cómo es que se elaboran las pruebas que realizamos durante el proceso de tamizaje auditivo neonatal, dependiendo de la población a la que vayamos a evaluar. Ahora con la finalidad de recordar un poquitito cómo es el proceso que lleva todo el trámite de tamizaje. El tamizaje auditivo neonatal se le debe realizar a todos los niños antes de ser egresados del centro hospitalario durante las primeras 24 horas de nacido. Con el resultado que vamos a obtener es de pasa o no pasa. El niño que pasa, simplemente se le da la explicación a la madre de que en este momento la audición está bien y se le da la indicación de que debe darle seguimiento a la lista de habilidades de audición y lenguaje que están en la página número 27 del libro celeste que tienen todos los niños, y que en caso de que una de estas habilidades no se desarrolle según la edad, debe acudir a la clínica o el EVAIS que le corresponde. En el caso de los niños que tienen la prueba como que refiere o no pasa, se debe hacer una segunda prueba de tamizaje auditivo y se le debe dar esta cita al paciente antes de que cumpla el mes de edad. Cuando se hace este segundo tamizaje, si el paciente pasa la prueba, de igual manera se le vuelve a explicar a la madre los resultados, la importancia de que le dé seguimiento a la lista de habilidades de audición y lenguaje, y que lleve el control de niño sano que comúnmente se lleva en los EVAIS de cada comunidad al que pertenece el paciente. En el caso de los niños que refieren o no pasan la prueba, se debe realizar una referencia al servicio de audiología que le corresponde. Por ejemplo, el Hospital México, el Hospital Nacional de Niños, Hospital de Punta Arenas y Hospital de Pérez Celedón, con el objetivo de que este niño sea valorado con pruebas de diagnóstico, ojalá antes de los 3 meses de edad. Ahora, para la aplicación de los potenciales evocados auditivos a los recién nacidos que tienen factores de riesgo asociados a la aparición tardía de hipoacusias, igual vamos a tener los mismos resultados de pasa y refiere.
En el caso del chico, ¿qué pasa? Se le va a dar un control rutinario en la consulta de niño sano que se da comúnmente en los EBAIS y siempre se le da la explicación de la importancia de la lista de habilidades de audición y lenguaje, ya que si no, eso sería un factor que podría llevar a los padres de familia a valorar a sus niños en caso de sospecha de una aparición de sordera posterior al tamizaje. Y si el paciente refiere la prueba, debe ser referido a los centros de diagnóstico que ya están establecidos: Hospital México, Hospital Nacional de Niños, Hospital de Punta Arenas y Hospital de Pérez Celedón, según corresponda. Y también con la finalidad de hacer un recordatorio a dónde se deben referir los niños, para centros de diagnóstico, todos los niños que vengan al al Hospital México, perdón, para ser diagnosticados, serían los niños nacidos en Hospital México, Hospital de la Mujer Adolfo Carit, Hospital San Rafael de Alajuela, Hospital San Vicente de Paúl, Hospital Carlos Luis Valverde Vega, San Francisco de Asís, Hospital de los Chiles, San Carlos y la Anexión. Los pacientes que deben ser referidos al Monseñor Sanabria, el Hospital Max Teran Valls y el Hospital Enrique de Baltodano Briceño, que ya sería para potenciales clínicos, ya que este centro hospitalario cuenta con potenciales evocados auditivos automatizados. Al Hospital de Niños refieren el Hospital San Juan de Dios, Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el Hospital Max Peralta, el William Allen, el Dr. Tonifacio Castro, el Hospital de Guapiles y el CAIS de la Marcial Falles. Y al Hospital Fernando Escalante Pradilla deben referir el Hospital de Golfito, Ciudad Neyli, Tomás Casas y Hospital de San Vito. Sí, yo lo que ocupo saber es como para explicarle a los papás más o menos cómo es que funciona esa primer prueba que hacemos en el hospital, qué es lo que hace en el oído del bebé para que ya uno vea, o sea, yo sé que uno ve ahí, pasa tres barritas, digamos, o 3 de las 4 mediciones, pero a veces ellos le preguntan a uno, ¿y qué es lo que miden y qué es lo que está pasando en el oído? ¿Y qué es? ¿Que les da un sonido? Entonces, no sabe uno cómo explicarles exactamente. Digamos, la explicación más científica, digamos, y ya el nivel de educación de la mamá o la familia que quiere saber qué es lo que le hace, en realidad lo que hace la prueba es producir un sonido de baja intensidad, máximo 50, 65 decibeles de intensidad. El oído recoge ese sonido y las células ciliadas externas lo que hacen es que responden o contestan, por decirlo de alguna manera, con unos sonidos de muy baja intensidad, de tan baja intensidad que solo el equipo, uno no lo oye, solo el equipo lo detecta y dice si la respuesta es normal o no es normal. Sí, tenemos que entender que cuando la respuesta es normal, para que la respuesta sea normal, tiene que tener todo perfecto, tiene que tener el conducto abierto, tiene que tener el tímpano íntegro, tiene que tener los huesecillos íntegros y tienen que estar las células ciliadas de la cóclea íntegras para que todo eso ocurra. Por eso es una prueba formidable de tamizaje para detectar los niños que pasan o no pasan la prueba. Lo que nos queda era como una parte cómo termina el manejo de estos pacientes, que es, acá son unos flujogramas que son a partir de unas guías que se utilizan a nivel internacional, de guías pediátricas a nivel otorrinolaringológico, que son propiamente como el manejo de ya los pacientes que se diagnosticaron o no. Que al fin y al cabo, por ejemplo, acá lo tenemos en lo que es la hipoacusia neurosensorial. Inicialmente lo que tenemos que definir es si es unilateral o bilateral. Cuando es unilateral, hacer un examen físico adecuado para ver si hay algún problema sindrómico asociado. Cuando se sospecha de alguna malformación o algo así, siempre son importantes las partes de los estudios de imagen. Si no se documentó nada que sospechara malformaciones de cosas así, esos pacientes que se les diagnosticó una hipoacusia unilateral van a terminar amplificándose o rehabilitándose con un audífono. Cuando son bilaterales, pues obviamente a nivel internacional lo que se recomienda son pruebas genéticas, que aquí no tenemos acceso a eso, pero dependiendo de eso, si hay alguna prueba genética positiva, ya se va a meter si es un problema sindrómico o no sindrómico y dependiendo de eso, su respectivo manejo.
Si tienen pruebas negativas, igualmente ahí siempre se recomiendan realizar pruebas de imagen. Si tienen pruebas genéticas negativas, hay que buscar hacer estudios adicionales, dependiendo de los hallazgos al examen físico, como valorar toda la parte de lo que es infecciosa o toda la parte de algún otro factor de riesgo que tuvo el paciente, como para ir buscando las causas. Igualmente a lo que son exámenes físicos, a este punto también hay otro tipo de evaluaciones genéticas que se consideran que como le digo, aquí tampoco no se hace, entonces al fin y al cabo vamos a caer como en este manejo que al fin y al cabo va a ser la rehabilitación auditiva para ayudar a lo que es la estimulación, dependiendo del grado de sordera, que es audífonos o pacientes que son un poco ya más con sorderas severas profundas, pensando en lo que es ya implante coclear, que ya para eso es todo otro protocolo diferente. Cuando son sorderas conductivas, igualmente lo principal que se va a hacer son hacer autoscopías para ver si no hay algo en el conducto auditivo externo como cerumen, que es limpiarlo, si hay problemas de efusión del oído medio como una otitis media con efusión, entonces eso dependiendo de la edad, que primordialmente cuando son menos de 3 meses, si hay que darles un manejo un poco más seguido. Para valorar un abordaje rápido para ayudar al desarrollo de la audición. Si es más de 3 meses, por lo general, si lleva más de 3 meses de tener ese problema, ya de una vez se pasa a lo que es drenaje por medio de colocación de tubos timpánicos. Eh, Cuando resuelven esos problemas o cuando el conducto auditivo externo estaba sano, de ahí lo vamos a valorar si son sorderas asociadas a un problema neurosensorial o mixto, o si ya las pruebas que pasaron fueron normales, se les da seguimiento nada más, dependiendo si tuvo algún factor de riesgo. Y si ya se documentó que pasó a una sordera neurosensorial, dice, sigue el seguimiento de una sordera neurosensorial, pero y pues al fin y al cabo va a caer siempre en el último manejo que damos, o sea, inicialmente en estos pacientes, ¿verdad? Que es lo que es la adaptación con audífonos o algún otro implante auditivo.